Y en la Escritura tenemos modelos de iglesias, y cómo ser una iglesia que crece, cómo ser una iglesia que vive para Cristo. Sí, seguramente, si te has preguntado muchas veces, bueno, ¿cuál es la iglesia modelo en el Nuevo Testamento? Y quizás viene a tu mente la iglesia de Esmirna, por ejemplo, que nos habla en Apocalipsis. Una iglesia que sufrió, una iglesia sufriente, pero que fue fiel. Quizás te viene a tu mente, bueno, queremos ser como Filadelfia, una iglesia fiel al Señor a pesar de sus luchas. También allí en Apocalipsis, capítulo 3, o en Éfeso, o Filipenses. Pero muchas veces pasamos por alto la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Y es una iglesia que al ver una introducción a esta primera carta, íbamos a ser una iglesia modelo realmente. Y una iglesia muy joven. No tenía 10 años, tenía solo algunos meses. ¿Y cómo puede ser? Y al estudiar esta carta, mi fe ha crecido y he sido exhortado por el Señor al ver la vida de estos hermanos, que en medio de gran tribulación fueron fieles y vivían a Cristo. Cada día vivían a Cristo. Si la ciudad de Tesalónica estaba en Macedonia, en lo que es la Grecia moderna, tenía un gran puerto, como lo tenemos nosotros en Campana o en Zárate, así que es muy similar a la nuestra. Sí, también tenía algo en común con nosotros, que una de las vías romanas, una de las rutas romanas, la vía Signatia, cruzaba por el medio de la ciudad, y nosotros tenemos la ruta 9 que cruza por el medio de la ciudad de Campana. Así que tenemos cosas en común con esta iglesia, con esta ciudad. Sí, era una ciudad que se conocía como la madre de Macedonia, porque tenía su cuartel general romano, tenía varias actividades políticas y tenía allí también una sinagoga. Sí, esta ciudad era una ciudad cosmopolita, donde había griegos, nativos, romanos, marineros de diferentes lugares y también un gran número de judíos. Y el Evangelio del Señor Jesucristo llegó a esta ciudad en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, junto con Silas. Y ustedes recordarán cómo el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 16, les impide ir a predicar en Asia. Pero a través de una visión se les muestra que tienen que ir a Macedonia. Y dice, en Hechos 16:10, enseguida procuramos partir para Macedonia. El equipo misionero formado por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas van a la primera ciudad de Macedonia, a Filipos. Y ustedes recordarán cómo el Señor obró poderosamente el milagro de salvación en la vida de Lidia. Cómo obró poderosamente el milagro de salvación en la vida del carcelero, de su familia. Y cómo la iglesia allí en Filipos creció y se fortaleció y nació la iglesia de Cristo allí en Filipos. Una iglesia que Pablo amaba. Si en medio de gran oposición y en medio de gran sufrimiento, el Evangelio era anunciado fielmente por estos hombres. Luego de una revuelta, ellos deben continuar su camino. Y llegan a la ciudad de Tesalónica en Hechos capítulo 17. Como era la estrategia de Pablo y de Silas, cuando había sinagoga, una sinagoga era un templo judío en un lugar específico, que comenzaron a funcionar cuando no tenían templo, cuando estaban dispersos, y se hicieron sinagogas donde se leía la Escritura, donde se oraba, donde los judíos se encontraban, y donde los judíos y algunos griegos piadosos, otras personas podían participar, pero de manera excluida casi. Entonces,
Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, se entera de que hay una sinagoga y va a la sinagoga. Y nos dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 17 que por tres sábados, él les mostraba, por medio de la Escritura, que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Cristo. Y nos dice en Hechos 17:4, y algunos de ellos, algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Se funda la iglesia de Jesucristo en Tesalónica, una iglesia creciente. Y si algunos estudiosos opinan que Pablo, y junto con el equipo misionero, estuvo por un breve tiempo ahí. Y algunos calculan ese tiempo basados en Hechos 17, que nos dice que por 3 sábados estuvo en la sinagoga. Pero leyendo tanto Primera Tesalonicenses como Segunda y también Filipenses, nos damos cuenta que el equipo misionero estuvo de 3 a 6 meses. ¿Y por qué si menciono esto? Si en primer lugar, porque si Pablo y Silas fueron de ejemplo en trabajar con sus manos, en autosostenerse. Si en 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. En 2 Tesalonicenses 3:8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. El equipo misionero le mostró un ejemplo, y aunque podían vivir del Evangelio, no lo hicieron, sino que trabajaron con sus manos. Y si Pablo, junto con el equipo, sobre todo Pablo, hacían tiendas, y el hacer tiendas no era algo que se hacía en breve tiempo, sino que llevaba cierta cantidad de meses. Así que podemos pensar en 3 a 6 meses que estuvo Pablo en esta ciudad. También Filipenses 4:16 dice, porque aún a Tesalónica enviaste dádivas, enviaste ofrendas, más de una vez para mis necesidades. Así que si fueran solamente 3 semanas, porque una iglesia, si en aquella tiempo no había autos para ir rápido, una iglesia buscó un mensajero, quizás a pie, quizás a caballo, a camello, llevó las ofrendas. Ellos llevaban más tiempo de lo que necesitaban. Y ahí vemos que el grupo, el equipo misionero, Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, estuvieron como máximo 6 meses en esta ciudad. Si la Escritura nos enseña también que podemos conocer a algunos de los hermanos, y es interesante ver algunos nombres y saber que fueron fieles al Señor. Y Dios los puso en su palabra, porque fueron fieles a Cristo. Como Jasón, como Gallo, como Aristarco, como Segundo. Hombres que en el libro de los Hechos aparecen, hombres fieles al Señor. Ustedes pueden leer en sus casas cómo en Hechos 17 continúa el relato y cómo ellos deben irse rápidamente de la ciudad de Tesalónica, medio escondidas, porque los judíos que no creyeron tuvieron celos contra estos hombres y buscaron ociosos en la ciudad y armaron un gran alboroto, que pusieron preso por un tiempo a Jasón y a otros líderes de la iglesia. Pero por la mano soberana de Dios, en esa oportunidad, Él cuidó a Pablo, a Silas, a Lucas y a Timoteo. Esos son llevados a Berea, donde el Evangelio continúa siendo predicado. Y vemos cómo la iglesia del primer siglo fue perseguida, y cuanto más persecución, cuanto más le querían tapar la boca, más hablaban. Y el Evangelio corría, porque es poder de Dios para salvación. Y muchas veces nosotros, en la paz que disfrutamos, somos perezosos
y no anunciamos como deberíamos anunciar. Por eso, cuando vemos a estos hermanos que tenían semanas, meses de creyente, viviendo a Cristo, mi corazón es exhortado y animado, porque ellos tienen las mismas luchas que tenemos nosotros, y aún más. Fueron perseguidos una y otra vez, y aún así fueron fieles, y vivieron a Cristo, y se gozaron en el Señor. Si el apóstol Pablo, luego que están en Berea, y se funda la iglesia en esta ciudad también, Pablo va junto con el equipo a Atenas. Cuando llegan a Atenas, Pablo tiene un gran peso por la iglesia en Tesalónica. Y le dice al equipo, ustedes vayan a ver cómo están las iglesias en Macedonia. Yo me quedo acá en Atenas solo. Ustedes vayan y vean, porque tengo temor de que hayamos trabajado en vano. Quiero ver que están creciendo, que es una iglesia creciente. Así que Pablo se queda en Atenas. Ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, capítulos 17 y 18. Luego de Atenas va a Corinto, y en Corinto recibe nuevamente a Timoteo y a todo el equipo con las buenas noticias. Y si podemos leer algunos versículos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, que nos hablan de este sufrir del apóstol, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecernos y alentarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe, amor, y de que siempre tenéis buenos recuerdos de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Y en Hechos 18:5, en conexión con este relato, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo, ¿qué estaba haciendo en Corinto? Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que desde Corinto, Pablo le escribe estas dos cartas a esta madre iglesia, a esta joven iglesia, a esta iglesia creciente. Él clamaba al Señor por ellos, pero había una gran preocupación por estos nuevos hermanos. Y qué alegría para estos hombres, para Pablo, para Timoteo, para Silas, para Lucas, el recibir estas buenas noticias, el saber de que estos hombres y mujeres que habían creído en Cristo Jesús, su fe era una fe real, que era una iglesia creciente, con sus defectos, pero una iglesia creciente. Pero qué alegría también para estos hermanos, el saber que son cuidados por estos misioneros, el saber de que no lo dejaron solos en medio de gran tribulación. Y la iglesia es así, hermanos. Llevamos la carga los unos por los otros y estamos atentos a las necesidades más mínimas del otro y esperamos que también lo estén para con nosotros. Y la iglesia crece y se fortalece. Somos una gran familia donde cualquiera de nosotros que se duele o tiene alguna dolencia, rápido vamos a socorrer. Porque cada uno de nosotros debemos vivir a Cristo. Cada uno de nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma de Cristo en nosotros. Por eso, si estos hombres estaban tan preocupados por esta amada iglesia, y realmente cuando estuve estudiando y sigo estudiando estas cartas, mi fe ha crecido al ver estos hombres y mujeres fieles en medio de gran tribulación. Y cuando la Biblia habla de gran tribulación, no está exagerando. Era una gran tribulación. Imagínense
que sí, cuando Dardo llegó aquí en el 2005, 10 años, 2005, al poco tiempo, sí está preso por predicar el Evangelio. A los meses nomás. Imaginen el trastorno para los creyentes. Cuánta inquietudes debe haber. ¿Realmente hemos creído bien? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Por qué Dios? Y todo lo que nos preguntamos nosotros. Y muchas veces cosas pequeñas nos suceden y nuestra fe se queda en el cajón. Y todo lo que sabemos de la Biblia, y en vez de aplicarlo en ese momento, lo dejamos a un lado y tratamos de buscar la solución. Bueno, esta iglesia no, era una iglesia creciente. Y vamos a buscar, si ahora sí, el capítulo 1, y vamos a leer los primeros versículos, a modo de introducción a esta carta, y en mensajes sucesivos, en la voluntad del Señor, vamos a ir viendo y desarrollando estas dos cartas, una iglesia creciente. Les leo de la versión de las Américas, quizá ustedes tienen la 60 o la NBI. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, que es el eje de estos 10 versículos. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros y de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si el apóstol Pablo comienza su carta enfocando a estos hermanos y alabando a Dios por su gracia soberana, si ellos, al igual que todos los creyentes de todos los tiempos, son elegidos por Dios, el apóstol glorifica a Dios por el regalo de la salvación. Y esta verdad, hermanos, la tenemos que traer a nuestra mente, a nuestro corazón a diario. Somos amados por Dios. Dios nos ha elegido para salvación. Dios de manera unilateral, sin ningún mérito en nosotros, alguna cualidad en nosotros, nada nuestro. Éramos sus enemigos, como cantábamos recién, y como la Escritura nos enseña. Él nos trató con gracia, Él nos trató con misericordia. Y no podía Pablo comenzar la carta siendo inspirado por Dios de otra manera, enfocando a esta nueva iglesia. Ustedes, como están viviendo, muestran evidencias de que ustedes son la iglesia de Cristo en Tesalónica. Su fidelidad, su amor, esta esperanza viva que tienen, cómo ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Hay evidencias rotundas que ustedes son de Cristo. Qué manera de comenzar, esta carta. Y cuánto nuestro corazón es confortado cuando recordamos verdades. Soy amado por Dios.
soy amado por Dios, mereciendo castigo, mereciendo su santa ira. Dios me amó, Dios me trató con misericordia. Y en medio de gran tribulación, en medio de cualquier situación en la que te encuentres, recordá estas verdades. Dios te buscó, Dios mandó al justo por vos que eras injusto, por mí. Dios nos ama, Dios nos ha elegido en Cristo, somos apartados para Dios. Si en estos 10 versículos el apóstol se centra en la condición presente de la iglesia, que evidencian que ellos son elegidos por Dios, tienen una fe viva, un amor creciente por Dios, por su obra, una esperanza gloriosa y segura. Pero también les recuerda que hace algunos meses atrás, el Evangelio eterno llegó a ellos. Y cómo Dios los llamó eficazmente para salvación. Y cómo ellos respondieron a ese llamado con gozo del Espíritu, con gran alegría, pero en medio de gran tribulación. Ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. El versículo clave de esta sección, y aunque no la vamos a ver hoy, es el versículo 4. Si en la NBI dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Dios los ha escogido. Pero vamos a centrarnos, a modo de introducción, en el versículo 1, en este saludo del apóstol y todo lo que envuelve este saludo de la carta. Leemos de nuevo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Y cuando vemos los saludos de las epístolas, rápidamente buscamos los otros saludos para compararlos y ver qué le dijo a uno y por qué no le dijo al otro. Y lo primero que nos llama la atención en este saludo es que Pablo no tiene la necesidad de plasmar por escrito que él era apóstol de Jesucristo. Esta iglesia, los hermanos de Tesalónica, ya sabían que la palabra de él, la palabra de Pablo, no eran palabras propias, era palabra del Dios vivo. Por eso el apóstol no ve la necesidad de decir: yo soy apóstol de Jesucristo, yo tengo autoridad para decirle lo que les voy a decir. Sí, también a la iglesia que estaba en Filipos, también Pablo comienza de la misma manera. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos que están en Filipos. Una iglesia amada, una iglesia que estaba caminando de una manera correcta. Por eso el apóstol no ve la necesidad de sacar sus credenciales apostólicas. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, si en la iglesia en Galacia, Pablo debe presentar de quién él recibió el apostolado. Y leemos en Gálatas 1:1: Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Él tenía que presentar su credencial. ¿Por qué? Porque el Evangelio eterno estaba puesto en duda por las iglesias de Galacia. Estaban dejando el Evangelio para abrazar otras cosas, para abrazar a los judaizantes, para abrazar rituales. Por eso Pablo, en medio de esta gran oposición de los falsos maestros, debe presentar sus credenciales. Pero no es así a esta amada iglesia, a esta iglesia creciente. Y lo único que Pablo menciona en esta carta, en el capítulo 2, es cómo él vivió de una manera íntegra delante de ellos. Porque los falsos maestros abundaban como abundan hoy. Y al poner en duda al siervo de Dios, ponen en duda el mensaje de Dios. Por eso Pablo, al saber y al ser guiado por el Espíritu a escribir, él les muestra y plasma en esta carta cómo él mantuvo su integridad en todo lo que hacía. Incluso él trabajó con sus manos para no ser carga a esta iglesia.
la iglesia de Tesalónica, elegida por Dios, como cada uno de nosotros, los creyentes. Y cuando pensamos en esta verdad, muchas veces no entendemos cómo entra la responsabilidad del hombre en medio de la elección de Dios y cómo Dios en su gracia soberana elige. La realidad escritural es que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ningún creyente de todos los tiempos, querían saber algo con Dios. Y muchas veces confundimos y pensamos que Dios elige a algunos y que a otros dice, no, vos vas al infierno, a vos sí, vos no. La realidad es que ninguno de nosotros queríamos entrar por la puerta de la salvación. Ninguno de nosotros quería ir a Cristo. Dios tuvo que intervenir y venir a buscarnos. Y Dios nos elige en su soberanía, según su propósito, para bautizarnos en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Por eso cada uno de nosotros debe recordar esta verdad y maravillarnos día a día de que Cristo murió en la cruz por nosotros, siendo sus enemigos, de que Dios nos trató con misericordia. En lugar de tratarme con justicia, Dios me trató con misericordia. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Y pensando en esto podemos ver cómo Dios trató con gracia al apóstol Pablo. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 9, cómo este hombre, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Con gran celo por su nación judía, perseguía a la iglesia y encarcelaba. Y nos dice la Escritura que arrastraba de las casas a quienes seguían a Cristo. Y cómo este hombre tiene un encuentro personal. Él no quería saber absolutamente nada con Cristo. Él perseguía a la iglesia de Cristo. Y cómo Cristo tuvo misericordia y lo encontró a él en el camino a Damasco. Y en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, el apóstol le escribe a Timoteo en sus últimas cartas, y hablando y da gracias y gloria a Dios. Doy gracias a Cristo nuestro Señor, que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y termina Pablo alabando a Dios. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo daba testimonio de cómo Dios lo trató con misericordia. Él había sido un perseguidor, un blasfemo. Incluso había estado a los pies cuando mataron a Esteban, el primer mártir. La gracia de Dios en la vida de este hombre, Pablo. También encontramos dos nombres más en este saludo, el equipo misionero. No quiere decir que Silvano y Timoteo también son coautores de esta carta. Pablo es el autor inspirado por Dios. Y Pablo los agrega en esta salutación. ¿Por qué? Porque era el equipo misionero, que conocían bien a la iglesia, que habían ido, en el caso de Timoteo, 2 veces ya a la iglesia de Tesalónica, que había estado con ellos, eran amados por ellos. En primer lugar tenemos a Silvano o a Silas. ¿Y quién era este hombre? Nos dice la Escritura que era un hombre judío, que también tenía la ciudadanía romana. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 16, ¿sí?, que menciona esta verdad. Y este hombre, Silas, fue enviado por la iglesia de Jerusalén a transmitir a las iglesias gentiles después del concilio de Hechos capítulo 17. Y este hombre, con gran pasión por Dios, no solo va encomendado por la iglesia de Jerusalén, sino que también, luego que la caravana de Jerusalén regresa, Silas se queda ahí, en Antioquía. Y Dios puso un peso
por las misiones. Y seguramente Pablo vio algo en él. Y Pablo lo toma en lugar de Bernabé y de Juan Marcos. Y emprenden su segundo y tercer viaje misionero junto con Silas. Un hombre que no sabemos mucho de él, pero lo que sabemos es que fue un hombre fiel al Señor. Un hombre que estaba dispuesto a toda buena obra. Y se cree que fue quien fue el escriba del apóstol Pedro en su primera carta. Silvano, Silas. Y cuando yo veo otros nombres en la Escritura, me tiene que llamar la atención cómo vivieron. Y Dios los puso en su palabra eterna para que nos muevan el corazón. Porque eran hombres igual que nosotros, sujetos a pasiones. Pero para ellos había una sola cosa importante: Dios. Todo el tiempo vivían apasionados por Dios. Silas. Por último encontramos a Timoteo, este joven, el joven Tim, que seguramente Pablo le llamaría Tim. Vamos para allá. Este hijo en la fe. Sabemos un poco más de él. Su abuela fue Loida y su madre Eunice, mujeres piadosas, temerosas de Dios, que le transmitieron la Escritura a este joven Timoteo. Era hijo en la fe de Pablo, y Pablo lo toma para su segundo y tercer viaje misionero. Fue un hombre fiel, un hombre que el apóstol Pablo lo colocó como pastor en la iglesia de Éfeso, en un tiempo difícil, en un tiempo que él tuvo que ponerse firme. Pero vemos, tanto en 1 Timoteo como en 2 Timoteo, una fragilidad de este joven Tim. Y somos tan iguales. Tan iguales. Si tanto en 1 como en 2 Timoteo algunas frases que Pablo le escribe ya próximo a su muerte. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Sé ejemplo viviendo a Cristo. No descuides el don que hay en ti. No te apartes de la doctrina para ningún lado. Sigue la doctrina fiel. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Viví a Cristo, Timoteo. Sé que estás desanimado. Sé que pronto voy a partir, le dice Pablo. Pero viví a Cristo. Este muchacho, un gran hombre de Dios. Pablo, Silas y Timoteo. Hombres que sirvieron a Cristo, que conocían y amaban profundamente a la iglesia, la cual en la gracia de Dios ellos la habían fundado. Y es por eso Pablo los incluye en este saludo. Ustedes recuerdan a Silas, a Timoteo, ellos les aman también. Están orando por ustedes. Están orando por ustedes. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros. Miren el amor que ellos tenían, este equipo misionero, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Pablo le escribe a la iglesia. Esa palabra ahí que usa iglesia, eclesia, está relacionada con el versículo 4, que ellos sí habían sido elegidos, habían sido convocados por Dios, llamados afuera por Dios. La iglesia de Cristo en ese lugar específico en Tesalónica, la asamblea de creyentes, los que Dios en su gracia soberana ha llamado para salvación, donde Cristo y solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo ve las evidencias de una transformación genuina en el corazón de ellos. Realmente había un cambio rotundo, se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y Pablo glorifica a Dios, glorifica al Señor. La iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo.
Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, sos parte de la iglesia de Cristo. Sos parte de la iglesia universal, fundada en Hechos capítulo 2 hasta el rapto, pero también sos parte de esta iglesia local aquí en Campana. Y somos el cuerpo de Cristo. Somos la esposa de Cristo. En Efesios 5 dice que Cristo amó a la iglesia, a cada uno de nosotros, y se entregó por ella, para hacerla santa. Él nos ha purificado, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y esperamos ese día glorioso en que toda arruga será quitada. Ya somos santos en Él, posicionalmente. Pero en el diario andar pecamos. Por eso Dios nos exhorta a amarnos unos a otros y también a soportarnos unos a otros. Porque cada uno de nosotros muchas veces reaccionamos, no en el espíritu. Reaccionamos de una manera equivocada. Y muchas veces pensamos que estar en una iglesia significa, bueno, voy los domingos, marco la tarjeta como ir a un club y estoy un tiempo con los hermanos y nada más. No, estar en la iglesia es mucho más que venir los domingos. Es maravilloso venir los domingos y adorar juntos al Señor. Pero no es que yo me desenchufo y vivo la vida cristiana aislado del cuerpo de Cristo. O vivo la vida cristiana a mi manera, pensando en mí mismo. No, somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, pero nosotros somos miembros los unos de los otros. Romanos 12 dice esta verdad. Como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también vosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Como les decía al principio, si alguno de nosotros tiene alguna dolencia, todo el cuerpo va a estar dolido. Y me da mucha pena que muchas veces tomamos con liviandad la exhortación del Señor de congregarnos fielmente, porque es lo mínimo que tenemos que hacer. Y quizás tenemos un montón de excusas que ponemos por delante. Pero a un trabajo no ponemos ninguna excusa. O lo que sea que tengamos que hacer, no ponemos ninguna excusa, lo hacemos. Por eso, venir a congregarnos, que es lo mínimo. Tenemos que ser fieles, hermanos, y crecer. La reunión de oración, por ejemplo. Algo tan hermoso y que históricamente en todas las iglesias es una reunión de pocos. De pocos. Tenemos que crecer en venir a orar una hora, clamar al Señor juntos, llevar las cargas los unos por los otros. Si estoy dolido, hermano, estoy dolido por esto, orá por mí, necesito que me ayudes en esto. O en la Escritura, ¿qué consejo podés darme de esto? Y crecemos juntos y nos exhortamos unos a otros. El cuerpo de Cristo. Vivimos en un cuerpo donde obedecemos solo a Cristo, donde hay amor a Dios, pero hay amor también a los miembros, donde nos cuidamos, nos perdonamos, nos soportamos unos a otros. Y eso es posible porque Dios, por medio del sacrificio perfecto de Cristo, nos ha unido a Él. Y continúa esta salutación maravillosa a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Tenemos una unión vital con Dios y con el Señor Jesucristo. Cada creyente tiene la vida de Dios mismo en nosotros. Este es un misterio, un milagro maravilloso. Estamos unidos
indivisiblemente a Cristo. Y la Escritura nos revela esta verdad. Y podemos decir como el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Galacia: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Colosenses dice Pablo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Estamos en el amado, estamos en Cristo. Este gran misterio, Dios, Cristo y el Espíritu Santo viven dentro del creyente, y el creyente, nosotros, en ellos. Él nos ha dado una vida abundante, una vida eterna, su misma vida. Este es un milagro y es por su gracia. Y Pablo concluye esta salutación mencionando la gracia y la paz. Gracia a vosotros y paz. La gracia, el favor inmerecido de Dios para el pecador. Para el pecador. Para cada uno de nosotros. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y Él nos ha otorgado vida eterna. Y la paz es el resultado sorprendente de la gracia de Dios. Estamos en paz con Dios, pero también estamos en paz los unos con los otros, por medio de Cristo. Y Pablo deseaba a través de este saludo que esta iglesia pueda abundar más y más. Y esa gracia que nos ha salvado también es la gracia que nos sostiene en el día a día. Y al comenzar la semana, hermanos, al ir mañana al trabajar, al ir a la escuela, a lo que tengamos que hacer, la gracia de Dios nos va a sostener. Y podremos disfrutar de su paz, porque ya estamos en paz con Dios, pero también Dios nos da una paz especial frente a cada situación. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos gozarnos en el Señor. La gracia y la paz que estos hermanos experimentaban día tras día, en medio de gran tribulación, ellos disfrutaban de la gracia y la paz. Y como cantamos nosotros a través de esa canción, gracia y paz, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Para terminar cantando a viva voz: maravilloso amor por mí, tu gracia vino a mí. Sí, hermanos, al ir estudiando esta carta y a modo de introducción, que podamos ser exhortados y animados. Y Dios en su gracia nos va a ir permitiendo ir descubriendo algunas de estas porciones inspiradas para que nuestro corazón se inflame de amor por Cristo, que vivamos a Cristo día a día, que podamos cada uno de nosotros decir: vivo solo por Cristo, vivo solo a Cristo. Sí, por eso, en esta tarde les quería enseñar una canción y vamos juntos a alabar al Señor. Y esta canción dice: nada importe más que tú, nada iguale conocerte. No hay nada más maravilloso que conocer a Cristo. No hay nada que se pueda igualar. Le conozco a Él, al Salvador. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Y los coros dicen: que seas todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Que viva solo para ti. Solo para ti. Por eso, hermanos amados, como esta iglesia de Tesalónica, vivamos a Cristo. Una iglesia, ¿sí?, que estaba creciendo, que era modelo, que todos daban testimonio de la obra de Cristo en ellos.
Nos ponemos de pie, oramos mientras vienen los niños, que necesitamos a uno de los músicos también. Vamos a orar al Señor en la quietud del corazón, que puedas examinar tu corazón delante del Señor. Si estás en esta tarde sin Cristo, si en lo profundo de tu corazón, de tu mente, te das cuenta que no te interesa nada de Dios, es porque la vida de Dios no está en ti. Por eso, en humildad, que puedas en esta tarde arrepentirte de tus pecados y puedas ir a Cristo. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Y hermanos, si estás en esta tarde con luchas, entrégalas al Señor y vivamos a Cristo cada día. Que nos gocemos en Cristo el Señor. Vamos a orar en la quietud del corazón y después termino orando. Señor y Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra poderosa que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias por la vida de estos hombres fieles que vivieron a Cristo y que dieron su vida proclamando el Evangelio eterno, las buenas nuevas. Te damos gracias, oh Dios, por tu obrar soberano a lo largo de la historia y cómo tú en tu soberanía ibas fundando iglesias locales para así conformar tu iglesia, tu santa iglesia. Y esperamos ese día glorioso en el cual estaremos ya sin mancha y sin ninguna arruga, presentada delante de ti, Señor, el Cordero que fue inmolado por nosotros. Y te adoraremos, ya no más por fe, sino que te adoraremos mirándote, Señor, viendo tus heridas. Te contemplaremos tu belleza, Señor. Te rogamos, oh Dios, ahora que cada uno de nosotros podamos vivir a Cristo, que podamos ser obedientes, ser fieles a tu palabra, que podamos mostrar a Cristo en todo lugar, que esta paz que tú permites que vivamos como país, la podamos aprovechar en tu gracia, para cada puerta que tú abres, proclamar el Evangelio. Oh Dios, te rogamos que tú nos ayudes a serte fieles. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo aquí en Campana. Señor, gracias te damos por tu iglesia que tú estás formando. Te damos gracias, oh Dios, por cada corazón que tú has redimido, por cada uno de mis hermanos. Yo te alabo y te doy gracias. Que cada buena obra que ellos deben hacer y que yo debo hacer, podamos cumplirla fielmente. En obediencia a ti, Señor, dejando de lado las excusas, dejando de lado el cansancio, quizás la enfermedad o cualquier situación en la cual vivamos. Que en todo tengamos un solo objetivo,
glorificarte, Señor. Glorificarte. Y comenzamos la reunión, oh Dios, pidiéndote que como ese siervo busca por las aguas, nosotros también tenemos ese deseo del Dios vivo, de conocerte más, de amarte más, con una calidad distinta. Señor, trata con tu pueblo. Santifica tu iglesia. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.